Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Y ya estamos con la última entrevista de esta mañana. Todo se ha cambiado, modificado a raíz de la pandemia, y una de las palabras más utilizadas es teletrabajo. El mercado laboral, ¿qué significa esto? Se puede suplir desde la casa efectivamente la posibilidad de estar trabajando. Los ingresos llegan, no llegan, son platas que se cobran después. ¿Cómo se hace? Queremos conversar con Ignacio Brain, que es director de Page Personnel y que trabaja básicamente en este giro, en este rubro del teletrabajo. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Bueno, no sé si es que hay mitos y realidades del teletrabajo. Por una parte, en algunas veces todos dan como recomendación teletrabajar, pero muchas de esas personas tienen empresas de teletrabajo y no sé si es que están diciéndolo porque efectivamente soluciona un problema en términos serios o porque quieren clientes. Entonces, ¿qué tanto el teletrabajo puede, para una economía como la chilena, Ignacio, puede compensar todo lo que se puede perder en una situación de pandemia como esta? A ver, es bien complejo hablar de la pandemia específicamente. Yo creo que el concepto de teletrabajo no es algo nuevo, de hecho lleva años en el mercado global. Yo creo que principalmente va por un tema de implementación y de preparación de cada economía. Me refiero a que depende de cada país, de cómo esto se implementa o no. Hoy día ya hay una ley en el fondo en Chile que en el fondo mantiene las condiciones laborales como el contrato de trabajo, el descanso, las colaciones, la seguridad personal, el sindicato, etcétera, que en Chile ya es válida, pero creo que va un poquito más allá y depende mucho del caso a caso de cómo se implemente. Depende mucho del rubro de la empresa, de tu posición, de tu cargo y de la función en sí, de la que tú desarrolles. Probablemente tú, de hecho, en este momento estás haciendo teletrabajo, yo también estaba haciendo teletrabajo, acabo de terminar una reunión y te contesté a ti. Creo que es algo muy factible de hacer, depende mucho de la relación laboral, de generar en el fondo el acuerdo, el acuerdo clave de cuál va a ser la forma, cómo se te va a medir, cómo se va a gestionar y que se cumplan las reglas básicas, ¿no? De que se respete tu horario de colación, de que existan unos objetivos bien establecidos, los KPI, pero es algo que hoy día, volviendo a tu pregunta respecto a cuánto se va a sobreponer respecto a esta pandemia en particular, es bien difícil darte una cifra. Hoy día yo creo que hay ciertos roles que a nivel general se pueden hacer de forma de teletrabajo independiente del momento, ya sea un diseñador, un traductor, un redactor de contenido, todo lo que está relacionado a marketing digital, por ejemplo. Es algo claro, que se lleva y se hace comúnmente, se puede hacer en un formato de teletrabajo. El gran tema va hoy día en que realmente no existe la confianza, que es una palabra clave, creo yo, para poder implementar este concepto de teletrabajo, y el que se puede implementar realmente. Un poco lo que yo hablaba con el periodista hace poco, es el tema de la competitividad, que al final el teletrabajo te lleva a eso. Hay temas relacionados que hoy día ya están un poquito menos en boga, producto de la pandemia, pero hace menos de un año estábamos hablando de todo lo que es el engagement, el compromiso, el tema de la retención de talento. Hoy día se ven desmedro por esta pandemia, pero el teletrabajo es una gran forma, por ejemplo, de retener gente en un mercado que va a ser liderado por millennials en un par de años. No sé si me explico. Sí, a ver, estamos conversando con Ignacio Brain, director de Page Personnel. Déjame plantearte un par de dudas que afloran con la idea del teletrabajo. Por una parte, el teletrabajo ha sido, si tú quieres, con la ayuda de Hollywood, pero ha sido puesto, vendido como la economía del futuro, porque tú vas a tener teóricamente en el futuro la disponibilidad de acceso por redes, por comunicación instantánea, que permiten, imagínate, te lo está diciendo alguien que desde su casa, cómodamente sentado
frente a un computador, estoy haciendo un programa de radio que lo ven por los canales de YouTube y por Facebook por todas partes del mundo. Y entonces uno podría decir, como se decía en un principio, esto del teletrabajo viene para cambiar, para jubilar determinados tipos de trabajos que antes se hacían de otra manera. Y correcto. Mi pregunta es, ¿eso es así? ¿Es tan así? Sí. ¿O no? Es así, efectivamente. Y lo hablaba también con una persona de economía, este tema, que me llama o sea, es impresionante como siempre hemos estado hablando en los últimos años del tema de la transformación digital, de cuándo vamos a dar el paso, cuándo van a estar la economía preparada, las herramientas tecnológicas, y tuvo que llegar una pandemia mundial para, entre comillas, obligarnos a hacer este cambio. Y así como tú bien dices que hoy estás desde tu casa, cómodamente en tu sillón, frente al computador, haciendo esta labor, es muy probable que post pandemia muchos trabajadores negocien o acuerden con su empleador a futuro trabajar desde su casa por un tema de que hay muchas variables, o sea, el tema de la flexibilidad, el tema de la reducción de costos de traslado, de alimentación, comodidad, el aumento del grado del compromiso, que en el fondo lo que te decía hace un rato, que es un concepto clave, la confianza. La cultura, sobre todo en Chile, hace 20 años atrás, era muy de el jefe mirando al trabajador, cómo hace el trabajo, que cumpla las 9 horas, si llega tarde lo mira feo, si se va temprano lo miro feo. Es algo que va a erradicar. O sea, esto ya en otros países que más evolucionados ya es así. Y eso va a llevar, con lo que tú bien dices, de que existan trabajos que hoy día tienen una naturaleza que es de asistir a una oficina, a un lugar físico, que probablemente en un mediano plazo no va a ser así. Y eso va también, o sea, va a tener una ventaja también a empleadores de minimizar costos de real estate, funciones específicas. Tiene un montón de beneficios para todas las partes, creo yo. A ver, déjame hablarte al tiro de los perjuicios que yo veo en lo que tú acabas de describir. Me parecen los beneficios súper claros y fantásticos, y probablemente todos vamos a apostar a eso. Pero hay ciertos perjuicios que te los voy a colocar en términos de una analogía escolar. Dale. Lo que te dicen los psiquiatras, los psicólogos, cuando te dicen, mira, tú puedes seguir teniendo clases a través de teleeducación y eventualmente eso es el futuro de teleeducación, te dicen todos los psiquiatras, sí, fantástico, para la eventual comprensión y aprendizaje de determinadas materias por memoria o por situaciones visuales, puede perfectamente suplirse el currículo, pero la socialización que necesita un niño cuando está creciendo con otras personas para saber crecer como seres humanos en convivencia, no se te puede dar, te dicen psiquiatras de todas partes del mundo, no se te puede dar sobre la base de una relación virtual, tiene que haber algo de presencial. Y la pregunta para la empresa es que, claro, tú maximizas los beneficios para un montón de variables, incluyendo la de que no tengas a las personas achoclonadas y eventualmente no tengan sindicatos, que se entienda uno a uno, sí. Y por lo tanto la socialización y la forma de poder generar las necesarias conversaciones para mejorar tus capacidades de incluso ingreso, que se dan a través de básicamente negociaciones colectivas y todo eso. Aquí puedes negociar uno a uno y se beneficia más el empleador que el empleado. Mira, discrepo un poco en ese punto. Yo creo que hay que verlo desde un punto de vista de cómo la sociedad va a cambiar. Hoy día, de hecho, a mí me toca trabajar con de hecho, mi equipo de trabajo directo que hoy tengo, la gran mayoría tiene menos de 30 años, y son de esta metodología, o sea, de esta generación millennial, que efectivamente valoran cosas totalmente distintas a quizás al equipo que yo manejé hace 4 o 5 años atrás. Comparto sí contigo de que es clave la sociabilización. Creo que aquí no estamos directamente metiendo en el tema del día a día del trabajo, de cómo hacer la función laboral, pero creo que de todas formas la empresa no debe perder el contacto con sus empleados. Nosotros, por ejemplo, hacemos talleres presenciales, de todas formas, independiente de la persona tenga un acuerdo laboral en formato teletrabajo. Igual intentamos por lo menos que, no sé, una vez al semestre logremos la reunión de todas las personas en forma presencial para generar engagement, ya sea uniones de trabajo en equipo, para trabajar la colaboración,
ciertos temas de liderazgo, pero sí netamente metiéndonos en el día a día del trabajo, de lo que el empleador valora, está muy ligado a temas de flexibilidad, a temas de manejar tu tiempo, al tema de no ser controlado en un horario específico, sino que exista un objetivo clave, que sea tu meta final, por la cual tú sabes que tienes que llegar a eso. Y ahí también hay otro concepto que van también en una fase de cambio, que es respecto al tipo de liderazgo que necesita los nuevos perfiles. Cuando hoy día, como te decía, necesitamos jefes que estén más pensando en el objetivo final que en el cómo estás haciendo en el momento tu tarea. Tiene que haber una confianza, que es muy importante. Tiene que ser una persona que fomente la proactividad, que genere mucho diálogo. Esto no significa que yo trabajo a distancia y me olvido de ti, todo lo contrario. Tengo que estar cerca de ti, tiene que haber un acompañamiento, un seguimiento, tengo que preocuparme porque existan capacitaciones, tengo que escuchar tus inquietudes y esas inquietudes levantarlas y trabajarlas a nivel empresarial, y claramente tiene que estar acompañado de herramientas tecnológicas que permitan que esto se lleve. Sí, ¿sabes qué? Estamos conversando con Ignacio Brain. Él es el director de Page Personnel, una empresa de teletrabajo. Ignacio, yo me recuerdo de un libro excepcional, que he recomendado cualquier cantidad de libros a través de las columnas en CNN para esta pandemia, y fíjate que no he recomendado que se relea Los Bárbaros. Mira, Los Bárbaros tiene una calidad excepcional en lo siguiente. Básicamente lo que se plantea Alessandro Barico, el autor, en Los Bárbaros, es cuando todo cambia, cuando todo, en un momento dado, dice, todo está convergiendo hacia un cambio gigantesco, las dinámicas todas van a cambios muy profundos. Cuando todo eso está pasando y es inevitable, ¿qué quisieras tú que no cambiara nunca? ¿Qué quisieras mantener atesorado dentro de la espiral de cambios que se te viene encima? ¿Qué gustarías de conservar tal cual como fue? Y hay montones de cosas, se han hecho encuestas incluso, qué sé yo, desde, por ejemplo, el que tú tengas la posibilidad de, no sé, invitar gente a comer, de salir a restaurantes y que haya restaurantes y que no todo se te tenga que trabajar por telecomida. Pero muchas de las cosas, básicamente en ese libro de Los Bárbaros, que va mucho más allá que eso, plantea no solamente el énfasis en lo que va a cambiar y lo que tiene que cambiar, sino a ver qué cosas no debieran cambiar. Tú trabajas en un giro donde básicamente se vende el cambio, lo que va a ser. Por eso mencionaste los millennials y todo lo demás, a pesar de que yo creo que los millennials es una categoría a la cual se le ha hecho uso y requete contra uso muchas veces de una manera casi, yo te diría, como esa manera de aplicar deseos a futuro sin que necesariamente haya personas reales que estén dispuestos a hacer aquello, pero da lo mismo. ¿Qué cosas sientes tú que en un giro como el que tú tienes, donde todo es nuevo, necesitas que no cambie para que las cosas funcionen o para que haya armonía o para que haya equilibrio entre las personas? A ver, mira, para complementar un poco, anoto el libro, no lo voy a... Alessandro Barico, Los Bárbaros. Alessandro Barico, lo anoto. Mira, a ver, nosotros trabajamos en el mundo de los recursos humanos y de hecho nuestro propósito de trabajo es justamente cambiarle la vida a las personas. Sí. Que es un propósito súper potente. Y ahí yo creo que de lo que no debe cambiar, que quizás lo puedas llevar un poquito a una sociedad un poquito más egoísta, más ególatra, más centrada en uno mismo, por el tema de estar en un formato más solitario, más independiente, llamémoslo más libre. Creo que lo que no debe cambiar y lo que sí o sí se debe mantener es la comunicación y cercanía. Independiente que no sea física, y yo creo que hay un tema, vuelvo al tema de que esto es el trabajo.
Ahora, las relaciones sociales que un trabajador puede tener por fuera con sus amistades de la vida, no sé, del colegio, del barrio, eso debiese mantenerse. No es algo que va a cambiar, pero sí es algo que se debe mantener, el tema de la comunicación y cercanía, que la persona vea que hay un respaldo detrás, que hay un apoyo, que hay un seguimiento y hay una preocupación. Sí, fíjate tú que aquí alguien que siempre colabora con el programa haciendo preguntas o haciendo algún tipo de adquisiciones, Miguel Pérez, dice: yo hago teletrabajo y al parecer ya no almuerzo porque ya no me pagan la colación, y eso que el notebook es mío, la luz la pago yo y también el internet. Conversemos un poquitito sobre los costos que tiene el teletrabajo. Tú necesitas tener conexión, tú necesitas que la persona, por ejemplo, me parece muy buena el punto que hace Miguel, funciona como si estuviera operativo todo el día, por lo tanto, la empresa le debe pagar la colación o no. ¿Qué es lo que ingresa y qué es lo que deja de ingresar? A ver, en términos de concepto, yo creo que lo primero, como lo principal, yo creo que es especificar lo que habla la ley, que es el artículo 152, donde indica que hay que especificar la fórmula de combinación entre el trabajo presencial y el teletrabajo, en caso que sea un formato mixto, pero también la ley indica que este formato de teletrabajo debe haber un descanso, debe haber un formato de acuerdo entre el empleador y el empleado para que se respeten los tiempos, porque efectivamente puede ocurrir, como le ocurre lo que pasa con Miguel, que a veces no respete sus tiempos de colación, trabaje quizás hasta más tarde. Y en términos de costo hay que hablar, eso es un tema que hay que hablarlo con el empleador en este caso, para ver qué conceptos van y qué no va dentro de la gama de pagables, digámoslo así. Pero ahora lo que corresponde es que debiese pagarse los conceptos de todas las herramientas que la persona necesita para hacer el teletrabajo, debiese ser asumido por el empleador. Ya, pero digamos, conversemos una cosa, pan, vino, y sin sacarnos la suerte entre gitanos. Todo el beneficio del teletrabajo el empleador lo va a encontrar en la medida de que sea más barato que lo que se hacía antes. Si es más caro que lo que se hacía antes, es ineficiente, por lo tanto es preferible seguir funcionando como antes. Si no es más barato en términos de los costos, entonces es bastante raro el que tú lo implementes de una manera muy masiva, porque no vas a tener grandes beneficios. Y esos beneficios necesariamente se obtienen a costa de que o tú bajes los sueldos o que tengas menos costos fijos en términos de fábrica, operación, en fin. ¿Cómo puede verse ahí más perjudicado el trabajador en ese caso? Mira, yo creo que lo ideal es justamente que el trabajador no se vea afectado por esto. Lo ideal del teletrabajo es que y lo que hablan los estudios, que se aumente la productividad de este trabajador. Me pongo en un ejemplo, un trabajador que trabaja en una línea de contabilidad, que vive a 1 hora y media de su lugar físico de trabajo, que tiene que viajar 1 hora y media ida, 1 hora y media vuelta, ese tiempo que pierde versus la opción de poder hacer su trabajo desde casa, es donde esta persona debiese verse beneficiada. Yo creo que el tema del teletrabajo debiese verse caso a caso, o rubro por rubro, y también depende mucho de la naturalidad del trabajo. Pero insisto, yo creo que también el tema de los tiempos hay que dejarlo bien delimitado, porque si no se puede llegar a confusiones donde efectivamente el trabajador va a terminar haciendo un esfuerzo mayor del que hacía antes y no se va a ver remunerado. O sea, por eso tienen que estar los acuerdos bien hechos. Estamos conversando con Ignacio Brain, director de Page Personnel, sobre teletrabajo. Ignacio, ¿hay legislación respecto de esta modalidad? Por lo que apareció ahora último, si no me equivoco fue el 20 de marzo, la última promulgación, que está todavía ahí en dimes, en conversaciones directamente para ser aprobada, indica que efectivamente hay una ley de teletrabajo que mantiene las condiciones laborales que te comentaba en un principio, pero también depende de la naturalidad del trabajo. O sea, es muy poco probable que una persona que trabaja en la operación misma de una faena minera pueda aplicar a esta ley, sino que va a depender mucho del tipo de trabajo, valga la redundancia, lo que tiene que hacer.
pero es algo que tiene que ir en evolución. Ahora, ¿cuál ha sido en Chile, no sé si lo has podido seguir, la curva, ya que estamos hablando de curvas todo el día, la curva de ingreso permanente al teletrabajo? Porque uno lo puede entender cuando es temporal, como ahora. Uno puede ingresar para tratar de seguir manteniendo la radio al aire a través de la forma en que lo estamos haciendo nosotros, pero entiende que después de que pase la pandemia vamos a volver a una forma clásica de hacer radio. Pero, ¿qué tanto lo que empieza a ocurrir en términos de teletrabajo pasa a ser algo estable, permanente, y no solamente un reemplazo para situaciones anómalas o urgentes o de emergencia derivadas del trabajo original? Hoy día no tengo una cifra de respecto a eso, siendo súper sincero. Creo que efectivamente hoy es una contingencia que se está tomando por una forma de reaccionar o de intentar levantar el trabajo en el fondo en el día a día. Previo a esto, lo que yo te podría comentar que hay empresas que sí tenían implementado el teletrabajo, pero quizá en un formato no al 100%, sino que hay empresas, de hecho, que antes de la pandemia tenían, no sé, el beneficio de, por ejemplo, 3 días al mes hacerlo en formato teletrabajo, ¿okay? Con un objetivo claro, con una meta específica que debiese cumplirse, y la persona que la lograba y le acomodaba este formato, lo hacía, ¿ok? Pero, de nuevo, es muy caso a caso y depende de la naturalidad del trabajo si es que es implementable en un mediano o largo plazo o en un 100%. Sí, eso. Ahora, ¿qué se necesita? Si tú tuvieras que decir, mira, ¿qué es lo que necesariamente debe aportarse? ¿Qué debe aportar el Estado, por ejemplo, o qué debe tener la infraestructura mínima necesaria para generar condiciones de teletrabajo masivo? A ver, desde el Estado, creo que el Estado es el responsable de poner las reglas del juego. Creo que primero tiene que estar bien establecida la ley, clara para todos. En segundo lugar, por lo que he estado leyendo en algunos artículos, el tema de la conectividad o el tema del acceso a las plataformas tecnológicas hoy día son solo 3 regiones que están, entre comillas, bien posicionadas, que son la región de Antofagasta, la región de Magallanes y la región metropolitana, pero tiene regiones como la región de la Araucanía, que tiene una red de cobertura muy baja. Entonces, por ejemplo, ahí los profesionales de esa zona quizás se vean un poco en desventaja en ese punto. Entonces yo creo que lo primero es tener la cobertura necesaria para que una persona tenga esa conectividad para hacer su trabajo desde casa. Eso respecto al Estado. Ahora, respecto al empleador, es entregar las herramientas básicas, ya sea un computador, el apoyo respecto a la cuenta de luz, de internet, y toda la plataforma, que es otro tema muy importante, que hay algunas empresas que todavía tienen cierto recelo en el acceso a la información, es el dar el acceso a las plataformas, a todos los sistemas que la compañía cuenta en el día a día en su lugar físico. O sea, que la persona realmente puede acceder a todo tipo de sistemas desde su casa. Sí, aquí una persona que parece que sabe harto de teletrabajo, Valentine, dice: la ley de teletrabajo se promulgó en Chile el 26 de abril, yo supongo que debe ser del año pasado, y hay un 0,6% de teletrabajadores aproximadamente del total de los trabajadores del país. Eso desde el punto de vista de un 0,6% de teletrabajadores de la masa laboral chilena. ¿Qué tan compatibles son con algunos otros países que están más o menos en la misma situación de nosotros, en América Latina? ¿Tienes alguna idea, Ignacio? Hoy sería, o sea, si esa cifra, yo creo que está un poco desactualizada, pero hoy, en términos de Latinoamérica, el promedio está entre el 5 y el 6% previa a esta pandemia. Claramente estamos en un nivel inferior a economías como la China o economías como las de Europa, que están con porcentajes más cercanos al 20-25%.
Estamos hablando ahí, Ignacio, de 5% o 20% de total empleo de la población, del trabajador a través de teletrabajo, no es parcial. Claro. Me dice Valentine aquí que no fue el 26 de abril, sino que ahora recién, el 26 de marzo. Recién, sí, fue el 20 de marzo, sí, si no me equivoco. Por eso el 26 de marzo, sí. Pero como es reciente, todavía hay ciertas inseguridades, de hecho, por ejemplo, esta ley en el fondo indica que todo trabajador que hoy día quiera acceder a la ley de teletrabajo debe tener un anexo de contrato, y es muy poco probable que hoy día todas las empresas, que hay un alto porcentaje de hoy de personas que están haciendo teletrabajo, yo creo que la gran mayoría de hoy día no tiene ese anexo firmado. Entonces, es una evolución que tiene que ir de a poco para, en el fondo, profesionalizar esto e ir mejorándola a futuro. Sí, yo me imagino que cuando hay una instancia nueva que cumple la misma función, si tú quieres trabajar, postula al mismo ingreso, pero se hace de una manera distinta, se te alteran o se te cambian, se te modifican una serie de variables que tienen que ver con, por ejemplo, entre otras cosas, la calidad del trabajo, que muchas veces puede no depender de ti, sino que, por ejemplo, de tu red o de... y otras variables. Hay variables específicas que tienen que ver con el teletrabajo, por ejemplo, no teniendo que ver con la red, ya, asumo la red, sino que con la forma de capacitar al trabajador para teletrabajar. Es muy difícil. No creo que sea tan complejo. Hoy hay un montón de herramientas virtuales de aprendizaje, de e-learning. Hoy la gran mayoría de los estudios que tú haces en formato posgrado, gran parte de ellos se hacen en una primera etapa en un formato online o pre-work, que se llama, que tú llevas el trabajo previo realizado antes de y lo llegas a trabajar o a discutir con el grupo de trabajo, dependiendo nuevamente de la naturaleza del trabajo, pero creo que hay un montón de herramientas virtuales, tecnológicas, para poder hacer capacitaciones. Hoy día el acceso a la videollamada, hay un montón de aplicaciones gratuitas que te permiten mantener un contacto directo, viéndote cara a cara, compartiendo tu pantalla al computador como para poder hacer esa capacitación. Así que creo que hay herramientas para poder llevarlo a cabo. Ignacio Brain, director de... me quedo dando vuelta una cosita chiquitita, así que me la puede decir muy breve porque se me está acabando el tiempo, pero en el teletrabajo hay, por ejemplo, mucho problema con los copyrights, porque tú mencionaste las aplicaciones, las cosas que hay, tienes que comprar mucha licencia. No necesariamente, porque generalmente son herramientas propias de la empresa. O sea, uno trabaja bajo los mismos estándares, los mismos sistemas de la empresa. Entonces, los mismos sistemas a los que tú accedes desde tu oficina, debieses poder acceder desde tu casa. Eso es lo extendible. Ignacio Brain, director de Page Personnel, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, Fernando. Un saludo. Ya. Adiós. Y a todos ustedes tengan un muy buen día. Cuídense. Chao, chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.